si alguien levanta la mano. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, hermanos, hoy seguimos con el estudio del libro de Hechos que comenzamos el domingo, que Juan Pablo comenzó con los primeros versículos. Hoy vamos a continuar con el mismo capítulo 1, pero ahora vamos a estar meditando en los versículos 9 al 16. A modo de introducción, mientras ustedes van buscando, recordamos que es un escrito de Lucas, el Evangelio de Lucas, y este libro empiezan prácticamente igual y está destinado a una persona muy especial. Fue escrito, se cree que los estudiosos dicen entre el año 60 y 62. Piensan que es esta fecha porque no menciona en ningún momento lo que ocurrió en el año 63, 64, que fue la gran persecución de Nerón hacia los cristianos, no se menciona. Tampoco se menciona la guerra entre los judíos y los romanos entre los años 66 y 70, que termina con la destrucción total del templo. No se menciona. Así que se cree que este libro fue escrito antes de todos esos acontecimientos, o sea, entre el año 60 y el año 62. Lo que vamos a leer en esta oportunidad ocurrió en el año 33 de nuestra era, después de Cristo. Jesucristo fue crucificado y resucitó desde lo que vamos a leer ahora, 1 mes y 10 días atrás, o sea, 40 días. Este libro de los Hechos es un puente, podemos decir que es un puente entre la vida de Cristo y la vida de los cristianos. Es un puente entre los evangelios y las epístolas. Es la transición, o sea, la transformación del judaísmo al cristianismo. Es la transición entre la ley y la gracia. Alguien dijo de este libro de los Hechos que Cristo es el tema, que la iglesia es el medio y el Espíritu es el poder. Antes de leer entonces los versículos que nos tocan para esta noche, quiero que leamos 3 versículos del mismo autor, o sea, de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, tengan marcado ahí Hechos, pero vamos al mismo escritor, capítulo 24, ya el final del libro del Evangelio de Lucas, versículos 50 al 53. Repito, Lucas 24, 50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el libro de Lucas. Digamos que estos versículos que acabamos de leer es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Muy breve. Un contexto muy breve que ahora en el libro de Hechos se va a explayar un poco más. Dice que estaban en Betania, día 40 después de la resurrección. El día 40 lo sacamos de Hechos 1:3. Ahí está este número, 40 días. Así que, bueno, ahora vamos a leer Hechos 1, del 9 al 14. Vamos a leer entonces Hechos 1, 9 al 14 y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron
a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí la lectura, hermanos. Vamos a tener algunas consideraciones de algunas frases o palabras para meditar en esta noche. Versículo 9. Empieza diciendo, habiendo dicho estas cosas, ¿qué dijo Jesús? Los versículos anteriores nos decía Juan Pablo y compartía las últimas palabras del Señor Jesús. Le dijo entre el versículo 8 y 9, bueno, a ustedes no les toca saber cuándo va a ocurrir esto de que Israel va a resurgir como nación. A ustedes no les toca saber el tiempo ni la sazón. Otra cosa que le dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, no estaba permanentemente en los creyentes. Estaba por ocurrir eso en Pentecostés. Y otra cosa que les dijo el Señor Jesús antes de ir al cielo, dijo, lo último, me serán testigos, o sea, tienen que contar lo que vieron. Ustedes me vieron hacer las cosas, me vieron desde el bautismo hasta que resucité, ahora van a ver que voy al cielo, de donde vine. Bueno, ustedes tienen que ser testigos. Ustedes tienen que contar lo que han visto de mí, hasta lo último de la tierra. Dice, en Jerusalén, y los capítulos 1 al 7 de Hechos habla de esta tarea que se hizo en Jerusalén. Después dice, en Judea y Samaria. El libro de Hechos habla en los capítulos 8 al 9 de la tarea que se hizo en toda esta región. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, los capítulos 10 a 28 hablan de cómo el Evangelio fue expandiéndose puntualmente con el trabajo de Pablo, Bernabé, de ellos dos prácticamente. Pero la historia, que no está en la Biblia, pero que sí está en los libros de historia cristianos, dice que los apóstoles llevaron el Evangelio a lugares lejanos. Por ejemplo, se dice que Jacobo, hijo de Alfeo, llevó el Evangelio hasta Siria y Persia. Nada más y nada menos que 1.600, 1.800, 2.000 kilómetros de Jerusalén. En línea recta estoy hablando. Ahora, estando allí, no sabemos hasta dónde ha llegado el Evangelio con Jacobo, hijo de Alfeo. Tomás, el incrédulo, ¿recuerdan? Tomás llegó hasta la India. Son 4.000 kilómetros desde Jerusalén. Andrés llegó hasta Rusia. 3.800 kilómetros y no sabemos hasta qué lugar de Rusia, porque Rusia es gigante. Pedro llegó hasta Roma, 2.500 kilómetros desde Jerusalén. Simón el Celote llegó a Turquía, 1.000 kilómetros. Así que el Evangelio fue, como dijo el Señor Jesús, y los discípulos obedecieron, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero también en el versículo 9 dice, Lucas dice, fue alzado. O sea que Dios transportó a Jesús del mundo a su diestra. Lucas emplea 3 veces este término en otras 3 oportunidades. Fíjense el versículo 2 recibido arriba, capítulo 1, versículo 11 dice, ha sido tomado de vosotros al cielo. Y el versículo 22 dice, fue recibido arriba. Estos 4 versículos describen el fin del ministerio terrenal del Señor. Hermanos, si vos y yo estamos todavía en la tierra, es porque la tarea no se ha terminado. Cuando fue el tiempo, el Señor Jesús dejó esta tierra, se fue al cielo. Mientras nosotros estamos aquí y tengamos vida, no nos podemos jubilar del cristiano, de ser cristiano. Así que mientras estamos acá, tenemos este ministerio. No ha cesado. La tarea continúa. También dice el versículo 29, otra frase, dice, le recibió
una nube, o fue llevado en una nube. La nube es una representación visible de la presencia de Dios. Si pudiéramos ir hasta Éxodo, no lo vamos a hacer por el tiempo, Éxodo 21, 22, recordemos que cuando Israel estaba en el desierto, durante 40 años, hubo una nube, una columna de nube, representando la presencia de Dios, que cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Y estuvo ahí 40 años. Era la nube que guiaba, que daba protección a Israel, y que nunca se apartó de delante del pueblo. Habla de la presencia de Dios con su pueblo. Hoy la iglesia, vos y yo, cada uno de los miembros, tenemos la presencia, la guía y protección de este Dios trino en nuestra vida, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese poder de Dios prestado a su iglesia, el que da la fuerza, ¿sí? Y los frutos. Hay otros acontecimientos en donde está involucrada una nube, que también habla de la presencia de Dios. Segunda Crónicas 5, 13 y 14, cuando los músicos y los cantores alabaron a Dios en el templo, allí en la antigüedad, dice que una nube llenó la casa, con la casa del Señor, ¿no? Con su gloria. Era la presencia misma de Dios, manifestado en una nube. Y en el Nuevo Testamento también tenemos, por ejemplo, en Mateo 17:1, que lo repite Marcos y Lucas, en la transfiguración del Señor Jesús. ¿Recuerdan esa noche cuando el Señor Jesús se apartó con 3 de sus discípulos y se transfiguró y apareció Moisés y Elías, representando la ley y los profetas? ¡Uy, qué glorioso momento!, ¿no? Dice que una nube los envolvió y que desde esa nube salió una voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está, una nube. Siempre habla de la presencia de Dios. Vamos al versículo 10, rápidamente. Dice que se aparecieron 2 hombres con vestiduras blancas. Bueno, creemos que puede estar hablando de 2 ángeles, 2 mensajeros en forma de hombre. ¿Serán los mismos 2 ángeles que movieron la piedra cuando el Señor Jesús resucitó? Lucas, este mismo escritor, en Lucas 24:4, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está muerto, está vivo. Jesús vive, Jesús resucitó. Es el mensaje glorioso que trajeron los ángeles y que después el pueblo de Dios, desde los discípulos, con las mujeres que estaban ahí también, esparcieron al mundo. Entonces vos y yo somos también delegados, somos mensajeros. No somos ángeles, pero tenemos esta tarea también: llevar el Evangelio. Y esta noche pensamos, ¿cómo estamos llevando el Evangelio? ¿Lo estamos llevando? Bueno, pidamos a Dios valor y para poder ver las oportunidades que Él nos da. Seguramente nos da varias oportunidades para compartir el Evangelio, y bueno, y debemos aprovechar. Versículo 11. Los ángeles dicen: ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá como se fue en una nube. Dice que es este mismo Jesús, no otro, no un ángel, no un profeta. Va a volver este mismo Jesús y volverá a este mismo lugar, al Monte de los Olivos, en su segunda venida al mundo. Aclaremos, no está hablando del arrebatamiento, porque en el arrebatamiento solo los cristianos, solo los hijos de Dios podrán ver al Señor Jesús y serán en un instante llevados con Él para siempre. El versículo 11 habla de Cristo viniendo en las nubes al mundo a traer juicio, justicia y paz por 1000 años. Apocalipsis 1:7, que habla también de este acontecimiento, dice que aquí, que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, incluso lo que los traspasaron. Todos los linajes de la tierra, no importa qué linaje, si chino, ruso, argentino, alemán, francés, lo que sea, africano, todo ojo le verá.
y harán lamentación por él, pero ya será tarde, porque el juicio justo está llegando. Así vendrá Jesús tal como ascendió en forma corporal, visible y gloriosa en su segunda venida a traer juicio al mundo. Dios enviará al Señor Jesucristo por segunda vez, como ya está planeado desde antes de la fundación del mundo. La redención de la tierra entera y de su pueblo Israel será definitiva. Y nosotros creemos esta profecía que todavía no aconteció, que va a ser en un futuro, lo creemos por fe. Avanzamos al versículo 12. Dice que volvieron a Jerusalén. Estaban en el monte de los olivos. Leímos en Lucas al final que habían ido hasta Betania, ¿sí? Betania está a unos 5 kilómetros, bordeando el monte de los olivos. Si podríamos unir las dos historias, podríamos decir que el Señor Jesús los sacó afuera de Jerusalén hasta Betania o cerca de Betania. Y allí estuvieron un tiempo. Y me gustaría pensar de que cuando estaban volviendo a Jerusalén, como dice en el versículo 12, que estaban camino de un día de reposo. O sea, antes de llegar a Jerusalén, 900 metros, 1 kilómetro antes, ocurre la ascensión. Muy bien. Versículo 13, vamos avanzando más rápido. Habla del aposento alto. Entrados en la ciudad, subieron al aposento alto. Y bueno, hubo un aposento alto unos 40 días antes, donde se celebró la última cena. También había un aposento alto donde Jesús se apareció a los apóstoles 2 veces, después ya de la resurrección. Una vez sin Tomás y la otra vez con Tomás. Quizás sea el mismo lugar, no sabemos. Pero ahí estaban reunidos los apóstoles. Dice, hay una lista después, en el versículo 13, de todos los discípulos. Lógicamente sin Judas Iscariote, porque ya estaba muerto. Esta misma lista de discípulos está en Lucas 6, en Marcos y en Mateo. El versículo 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vemos que aquí, a partir de estos versículos, de este tiempo, de esta época, de estos días, comienza la acción de orar. Lo que vimos en el Evangelio era Jesús orando. Vemos a Jesús como le enseña a sus discípulos, pero no vemos a los discípulos orar. Aquí ya vemos a los discípulos orando, pero no solamente orando, estaban rogando. Dice que estaban los 11 unánimes, y eso es juntos, eso es unidos en un mismo espíritu, eso es un grupo sólido, muy unido. Siempre estaban juntos, dice, siempre rogaban juntos. Y hoy estamos juntos, pero no estamos juntos. ¿Cómo? Es raro lo que estamos viviendo ahora. Estamos juntos, yo estoy en Olmos, ustedes están allá en el centro o en su barrio, pero estamos unidos por el espíritu y nos podemos ver gracias a la tecnología, pero no estamos unidos por la tecnología, estamos unidos por el espíritu y estamos unidos en esta noche de oración, aprovechando la ocasión, ¿sí? En donde vamos a estar orando, rogando por nuestras necesidades, por las del otro, vamos a estar orando por los ministerios, por los responsables, por nuestras autoridades. Vamos a estar orando por los misioneros, seguramente. Todos temas que hemos estado revisando hasta ahora. Bien, hoy nos ponemos de acuerdo. Vamos a orar juntos. Y qué bueno es, como dice Salmo 133:1, yo te lo leo porque ya lo tengo marcado, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, todos desafinados. ¿Así dice? No, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos juntos, cada uno haciendo lo que corresponde, no pisando al otro,
sino cada uno haciendo su ministerio, cada uno en su lugar. Seguimos. El versículo 14 habla acerca de las mujeres, y los hermanos de Jesús también estaban reunidos. Y cuando hablamos de mujeres podemos pensar en ese grupo que fue el domingo a la mañana y encontró la tumba vacía. Entre esas mujeres podríamos nombrar, no están acá, pero podríamos pensar que ese grupo de mujeres estaba María Magdalena, María la esposa de Cleofas, las hermanas Marta y María, que son hermanas de Lázaro, Salomé, algunas esposas de los discípulos también, ¿por qué no? María, la mamá de Jesús. Y está bien escrito acá mamá de Jesús, no mamá, no madre de Dios. Eso sería un error, ¿no? María, la madre de Jesús, está bien porque está hablando acerca de Jesús, el hombre, la humanidad, el momento en que Dios tomó forma corporal, que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma corporal durante 30 y pico de años, 33 años. Madre de Dios sería un error porque Dios no tiene un principio, Dios es eterno, así que está bien puesto acá la madre de Jesús, que entre otras cosas es la última mención en la Biblia de la madre de Jesús. Y veamos, prestemos atención, que dice que María estaba con ellos y que ellos estaban con María, no que ellos le oraban a María para que interceda a Jesús y etcétera, etcétera. No, dice claramente, sino que estaban con ella. Y después habla acerca de los hermanos de Jesús. Bueno, no sabemos mucho de los hermanos de Jesús, mucho menos sabemos de las hermanas de Jesús. Pero si vamos a buscar en Marcos 6:3, un versículo, les pido que me ayuden a buscarlo y leerlo en su lugar de usted, en su Biblia, hay mencionado 4 hermanos del Señor Jesús. A ver, usted sabe, seguramente sabe 2 de los hermanos de Jesús, pero acá se nombran 4. Vuelvo a repetir, Marcos 6:3. A ver, Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob? Ahí tenemos un hermano. Jacob, un hermano de Jesús. José, otro hermano de Jesús. De Judas y de Simón. 4 hermanos del Señor Jesús. De estos 4 hermanos, algo sabemos de Jacobo, que fue líder en la iglesia de Jerusalén. Esto lo dice Hechos 12:17, Hechos 15:13. Y que también escribió la epístola que debería llevar bien su nombre, pero que nosotros la tenemos en la Biblia como Santiago. Santiago es San Jacob. Es como una mal traducción, o no sé por qué llegó a nosotros como Santiago, lo que sería San Jacob. Otro que conocemos bien es Judas, que también escribió la epístola con su nombre, la epístola que se llama Judas. Pero de José y Simón no sabemos nada, y menos de las hermanas, no se menciona ninguna de las hermanas. Miren rapidito Juan 7:5. Juan 7:5. El apóstol Juan. Esto lo escribió 8 meses antes de que pase esto del aposento alto. 8 meses antes, dice que porque ni aun sus hermanos creían en él. Hace 8 meses nadie de los hermanos de Jesús no le creían. Nadie era seguidor de Jesús. 8 meses después pasa esto, y ya tenemos a 2 seguidores de Jesús, 2 de sus hermanos, por lo menos. Jacobo y Judas. Bien, hasta aquí esta parte de la ascensión y todo el entorno. Ahora vamos a ver rapidito, y ya es la hora, para terminar, vamos a ver lo que pasa en los versículos 15 al 26. Leámoslo. Dice así. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras
en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Iscariote, ¿no? Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, en arameo, Azelda, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos 69:25. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y en Salmo 109:8 dice, tome otro su oficio, tome otro su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, dice el versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta aquí la lectura, hermano. Versículo 15, y vamos a ir muy rápido. Versículo 15. Un día, cuando estaban reunidos, y eran como 120 los discípulos, un día no especificado, entre la Ascensión y Pentecostés, un día ahí, digamos, pensemos un poquito, si Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Esto es así, 50 días después de la Pascua se celebra Pentecostés. En Pascua fue crucificado el Señor Jesús y resucitó. 40 días continuó su ministerio hasta que ascendió. 40 días. O sea, quedaban 10 días hasta Pentecostés. Entre esos 10 días, uno de esos días, ocurre esto. Pedro, líder reconocido entre los discípulos, asumió la responsabilidad de la situación. Y comenzó diciendo, se cumplió las Escrituras. Y dijo, hay que reemplazar a Judas Iscariote para que alguien siga su ministerio. El versículo 17 dice que Judas era contado como nosotros y tenía parte en este ministerio, tenía un trabajo. Había sido elegido como los otros 12 por Jesús. ¿El Señor Jesús se equivocó acaso con esto? No. Ya tenía un plan, y este era el plan, lo que tenía que hacer Judas. El versículos 18 al 20 nos relata un poco acerca de esta última acción y la muerte de Judas Iscariote. Y hay en Mateo 27 otro relato que por ahí algunas cosas no coinciden, pero que tranquilamente pueden ser las dos historias ensambladas. Pero aquí dice que cobró un dinero, 30 piezas de plata, por la tradición de Jesús, que compró un campo, que luego se ahorcó. ¿Para qué vas a comprar un campo si te vas a ahorcar? Aquí parece que compró el campo, pero se arrepintió, en un momento quiso devolver el dinero, no lo aceptaron los sacerdotes. Aparentemente este campo ya estaba como preparado, y bueno, fue comprado después con ese mismo dinero por los sacerdotes. Pero dice también que se ahorcó. Cuando uno piensa ahorcarse, necesitas algo alto, que no lleguen tus pies al piso, aparentemente un árbol con una soga, que no resistió la soga, y que de pronto cayó a la tierra, o a un precipicio, no sabemos si estaba cerca, algunos creen que estaba cerca de algún acantilado,
porque cayó de cabeza y dice acá claramente que se partió por la mitad. Horrible muerte, las entrañas por el piso. Y dice que el campo lleva el nombre Aceldama en arameo, que significa campo de sangre. El otro relato dice que se usó para enterrar a gente, como un cementerio. Versículo 21. Acá vemos como Pedro va poniendo, digamos, las condiciones del sucesor de Judas Iscariote. ¿Quién va? El que ocupe el lugar de Judas Iscariote y el ministerio, esta persona seleccionada para ocupar este lugar, tenía que haber estado con los discípulos durante el ministerio de Jesús. Sabemos que a Jesús lo seguía mucha gente, que él eligió a 12, y estos 12 siempre estaban con el Señor Jesús. Jesús se levantaba, iba, todos esos 12 iban con él. Pero había más gente que lo seguía. Y aparentemente, mínimo estos 2 también, los que vamos a leer ahora. Estos 2, o sea, la persona que vaya a reemplazar a Judas, tenía que haber estado desde el bautismo hasta la resurrección, para asegurar su testimonio de testigo ocular de estos 3 años del Señor Jesús. Testigos del ministerio público de Jesús y de su resurrección. La resurrección, ser testigo de la resurrección es algo central en el Evangelio. Cristo vive, es la buena noticia. Cristo vive. ¿No es un hombre más? ¿Es un profeta más? ¿No es un buen maestro? Porque todas esas personas de las que estoy hablando han muerto y todavía están aquí sus restos en los cementerios, sino que demostró ser el Hijo de Dios, con poder, y Dios le levantó de los muertos. Versículo 23. Entonces señalaron a 2, dice, 2 hombres, que cumplían con los requisitos. Uno, José Barsabás. Barsabás significa hijo del día de reposo. Y le llamaban el justo. Qué lindas cualidades tenemos de este hombre. Y también a Matías. Matías a secas. No dice más nada. Matías. Pero sabemos que lo que significa Matías, regalo de Dios. Hermoso, regalo de Dios. Y los versículos 24 y 25 dicen, me supongo, creo yo, y me hago la escena, de que, elegimos a 2. Más fácil hubiese sido que uno solo tenga los requisitos, y no tenemos más nada que andar preguntando ni decidiendo. Pero ahora tenemos 2. ¿Cómo elegimos? No está el Señor Jesús físicamente como para decir, bueno, vamos a elegir a él. O yo elijo que este sea el sucesor de Judas. No estaba el Espíritu Santo todavía, no había llegado Pentecostés. No estaba el Espíritu Santo como para hacer discernir a los hermanos más espirituales, digamos, para elegirlo. Pero si vamos a Proverbios 16:33, vamos a leer una mención de lo que era legal o lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otra versión dice, el hombre propone y Dios dispone. El hombre proponía 2 personas, pero Dios dispone. La NBI dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Este método habitual en el Antiguo Testamento para discernir la voluntad de Dios, esta es la última mención que se habla de suertes en el libro de Hechos, y después ya no se necesita más, porque el Espíritu Santo es el que va a decidir quiénes son y quiénes van. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? Como el Espíritu Santo en el mismo libro de Hechos ya revela, sepárenme a estos 2 para la tarea. Bien, ya no hay que echar más suerte. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto de cómo hicieron físicamente para echar suerte? Bueno,
La forma era, en una piedra, poner el nombre de José, y en la otra piedra, poner el nombre de Matías, meterla en algún lado, en una bolsa, en un saco, bueno, orar y decir, Dios, que sea tu voluntad, guía este proceso, y así elegían a uno, y la suerte, bueno, llegó a Matías, como dice la Biblia. Creemos que en la antigüedad también el sumo sacerdote podía hacer este tipo de suertes, buscando la voluntad de Dios, porque en sus vestiduras el sumo sacerdote tenía dos piedras, Urín y Tumín. Y cuando había algo que elegir y no se sabía cómo, se decidía de esta forma. El sumo sacerdote dice que en Hechos 28:20, que bueno, usaba estas dos piedras como para elegir. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa, señor? ¿Es sí o no? ¿Mm? ¿Es este o este? Bueno, así se elegía en la antigüedad. El versículo 26 dice claramente, ya terminando, que los discípulos oraron a Dios. Oraron a Dios. Estaban los 11 orando a Dios, y el Señor en su soberanía dirigió este proceso para que las suertes identificaran al que había él elegido, y fue a Matías. ¿Estuvo bien la elección? Me preguntaba yo. Si vamos al capítulo 6, versículo 2, fíjense lo que dice. Hechos. A ver, dice. Ahí está. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Claramente dice los 12, no dice 11, dice 12. O sea, Matías ya estaba involucrado con los 11 más discípulos, era ya parte de los 12. Bien, una buena decisión. Hoy ya no necesitamos más de este tipo de suerte, hermanos. Gracias a Dios. Hoy tenemos al Espíritu que nos guía a toda verdad y nos ayuda en las decisiones diarias de nuestra vida y en otras decisiones más importantes también, en todo lo que necesitamos. Y yo me pregunto, ¿cómo decidimos? ¿Cómo decidimos? Bueno, yo tengo un sistema para decidir, puedes decir. Puedes decir, bueno, yo decido según mi cerebro, mi capacidad. Otro puede decir, bueno, yo decido porque he tenido experiencias y ya lo hago de esta manera. Otro puede decir, bueno, no, yo veo como otros han decidido y yo sigo este sistema para decidir las cosas. Pero en esta noche vos y yo tenemos que ponernos en las manos de Dios para decidir las cosas, ¿sí? Siempre orar, como hicieron los discípulos. Señor, muéstranos, Señor, dame luz. Como decía Eugenio, que decía Lutero, danos luz y esperar en el Espíritu Santo. Terminamos. Que en esta noche, hermanos, volvamos a estar orando, a estar pidiendo, como lo hacemos los miércoles. Y también que podamos esperar en Dios, en su soberana voluntad, para que Él conteste cada una de nuestras oraciones. Sea sí, sea no, o sea, espera un momento, todavía no es el tiempo. Hermanos, Dios te bendiga.
acudir al Señor en oración, porque lo necesitamos. Y Dios quiere que oremos, acudamos a Él, así como tenían las dudas los discípulos, como decía el 24, versículo 24 que estamos viviendo, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y muchas veces tenemos dudas, inquietudes en nuestra vida, pero sabemos que Dios conoce los corazones de cada uno y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. A veces no, a veces sí. Vidas a la perfección. Sabe todo nuestro caminar, sabe todo. Así que necesitamos confiar en Él para que Dios ordene e indique cuál es su voluntad. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y buscar a Él en oración para que Él dirija nuestros pasos, nuestras decisiones, sabiendo que es la mejor para nuestra vida, que podamos confiar en Él. Así que bueno, vamos a empezar a orar esta noche. A ver. Tenemos los motivos de oración, que lo hacemos como siempre, lo vamos a seguir haciendo así, con 3 bloques de motivos. Aquellos que desean aquí, pueden venir acá y orar. Y por Zoom, aquellos que lo quieren hacer por Zoom, pueden avisar también para orar. El primer bloque de oración, vamos a orar por nuestras autoridades, así como lo hacemos siempre, ¿no? Tenemos que orar por los que nos gobiernan, ya que ellos necesitan a Dios, sabiduría para que ellos puedan gobernar, pero sobre todas las cosas que ellos conozcan a nuestro Dios, al Salvador, que ellos puedan dirigir en forma íntegra, sabia, y que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio. Y para que nosotros, como hijo de Dios, como iglesia, podamos vivir quieta y reposadamente, ¿no? Sabemos que no somos de este mundo, que somos extranjeros, estamos de paso, la ciudadanía está en los cielos, pero tenemos que orar por aquellos que nos gobiernan. Así que oremos por esto, porque es importante que oremos por las autoridades, así como la palabra de Dios nos enseña, ¿no? También oremos por Lala, que ella es una hermana que asistía aquí en esta iglesia, pero ahora actualmente no lo está haciendo por motivo de salud. Está pidiendo oración por un lugar donde ella pueda vivir, en un lugar de centro de día. Y también oremos por su hija. Ella está necesitando una ambulancia para el traslado también, así que estemos orando por ella, por su vida, por su salud, por su hija, y para que ella pueda conseguir un lugar de donde tener para vivir en el centro de día, ¿no? También oremos por la recuperación y por la salud de Margarita, esposa de Leonidas García. Estemos orando por ella para que esté orando en su salud. Tenemos acá a Eduardo también, que está con su achaque de salud también, así que estemos orando por su vida, por su salud, para que esté orando y cuidando también de su salud. Tiene problemita de corazón, así que estemos orando por Eduardo, también por Lidia, su esposa. Así que tengamos estos motivos, por nuestros gobernantes, por Lala, por su hija, se llama Margarita. También oramos por Margarita, la esposa de Leonida García, que está
pasando por un tiempo difícil también de salud, y también por Eduardo y Lidia. Aquel que sienta el deseo, por Zoom o aquí presencialmente, lo puede hacer. Bueno, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente, Señor, estar reunidos después de tanto tiempo, Señor, acá con nuestros hermanos y también allá en sus casas, Señor, por intermedio de este medio de Zoom. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Has permitido nuevamente estar, Señor, para que nosotros estemos acá juntos, Señor. Gracias por eso. Gracias también, Señor, por la salud, por la vida que nos das día a día. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Nos cuidas, nos guardas, Señor, durante el día, la noche, Señor. Y también gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, renuevas tu misericordia en cada momento de nuestra vida, Señor. También, Señor, queremos orar en esta noche, Señor, por nuestro gobernante de acá de Argentina, Señor, donde vivimos. Te pido, Señor, que esté dando sabiduría a los gobernantes, desde el más chico hasta el más grande, Señor. Nos referimos, Señor, al gobierno, al presidente, a los gobernadores, a los intendentes, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo, Señor, le des sabiduría para que ellos puedan tomar decisiones, Señor, sabias, como a ti te gusta, Señor. Te pido que también, Señor, te pido por ellos, Señor, que tu palabra llegue y también te conozcan, Señor. También te pedimos por las autoridades, Señor, legislativas, judiciales, también por todos ellos. Te pido que también le esté dando sabiduría para que puedan, Señor, administrar como a ti te gusta, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Lala, que se encuentra, Señor, en estos momentos, Señor, con necesidades de salud. También por su hija, Señor, te pedimos por ellas, que tú le estés bendiciendo, fortaleciéndole especialmente a nuestra hermana Lala en la fe, también en su salud, Señor. Ayúdale también a su hija Margarita a que ella pueda adquirir lo que ella necesita, Señor. También te pedimos por Margarita, la esposa de Leonida, de nuestro hermano Juan Pablo, su papá, Señor. Te pido por ella, Señor, y también por Leonida, Señor, que tú estés, Señor, bendiciéndole con la salud, también dándole la paz, la tranquilidad que necesitan aquellas familias, Señor. Te pido que lo consueles, lo fortalezcas en la fe también, Señor. Guárdalo de todo peligro, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano Eduardo. Te pido por ellos, Señor, que también le estés bendiciendo a esas familias, Señor, que están aquí presentes. Según, Señor, sabemos que se encuentra delicado de salud, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido que pongas tu mano poderosa, Señor, para que él se pueda recuperar, Señor. También, Señor, oramos por todas las peticiones que están también por venir, para poder, Señor, estar a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias por todo y te lo dejamos en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a hablar también por la iglesia a nivel general, por todas las actividades que se desarrolla en la iglesia, para que Dios siga obrando en diferentes actividades y para que la fe, el pueblo de Dios no mengue, ¿no? Dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se va a enfriar, o sea, como que se van a alejar de la verdad. Pero roguemos al Señor para que este pueblo, esta iglesia, podamos ser fervientes en espíritu y para que no nos alejemos. Muchas situaciones que han pasado en el último tiempo ha hecho como que nos descolocan y muchos por ahí no pueden conectarse porque no tienen internet o porque no tienen los medios tecnológicos y no se podía venir de acá a congregarnos. Y eso hace que un poco se desanimen, se enfríen los hermanos. Por eso oremos
por toda la iglesia, por los hermanos, por los niños que también se han discontinuado las actividades de los niños, los adolescentes, jóvenes, reuniones femeninas, todas las actividades que se desarrollan en la iglesia para que podamos no enfriarnos, sino estar firmes en el camino de la fe, ¿no? Y que después de todo esto podamos seguir como lo veníamos haciendo, ¿no? Y con más fuerza, ¿no? Que no nos desanimemos, sino que podamos crecer en las cosas del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude, ¿no? Y que podamos orar por eso, ¿no? Para que podamos servir y trabajar para su obra. También vamos a orar por el hijo de Graciela, que se llama Herman. Graciela está pidiendo oración por su hijo. También vamos a orar por Víctor, esposo de Yoleida, que también está esperando una intervención quirúrgica para que él pueda conseguir ese turno y lo pueda hacer. No sé si hay algún motivo más que puedan compartir, lo pueden hacer. Si no, pasamos ya a la oración. ¿Sí? ¿Sí? Disculpame, no te escuché bien. ¿Sí? Como agradecimiento. No sé si me escuchan, pero por la hijita de Rocío, que la operaron hoy. Amén. Padre Santo, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden, Señor. No nos dejes caer nunca en las tentaciones, mas líbranos siempre del mal.
Amén.